Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta 34ª presentación de nuestra serie de seminarios de almuerzo y aprendizaje, Lunch and Learn, como llamamos aquí en Miami, sobre temas actuales y diversos. Esta presentación será en español. This webinar will be in Spanish. Decimos esto porque tenemos webinars en diferentes lenguajes y lenguas, y hoy específicamente en español. Esperamos tener esta misma versión del mismo tema en inglés en un futuro pronto. El tema de hoy que le hemos reservado se llama Testamentos, Fideicomisos y Protección de Activos, por la licenciada Elena Ortega Tauler. Para aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta y soy el director principal del Departamento de Educación Continua y de Dual Enrollment de APA, que es Academic Planning and Accountability, o el Departamento de Planificación Académica y Acreditación de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU. Voy a tomar unos momentos para mencionar algunas reglas básicas. Primero, este webinar está siendo grabado. Segundo, todos los micrófonos de los participantes han sido silenciados. Le recomendamos que utilice las herramientas de chat o de Q&A, preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla para publicar, hacer preguntas relacionadas al tópico de hoy. Al finalizar de este webinar, saldrá en su pantalla un mensaje agradeciéndole por participar en este evento y pidiéndole que por favor complete una encuesta que es bastante corta. Mas, sin embargo, es muy importante para nosotros, primero que todo, para mantenernos en contacto, saber su opinión y también proveerle información respecto a futuros eventos. Estoy particularmente entusiasmado de presentar hoy a la licenciada Elena Ortega Tauler por diferentes razones. El tema es muy práctico y de mucha importancia para aquellas personas que quieren proteger sus activos. La licenciada Ortega Tauler es abogada graduada de la Universidad de Miami, School of Law. Trae más de 25 años de una trayectoria profesional bastante fructífera como abogada litigante, principalmente en el mercado de Miami-Dade. Mas, sin embargo, su presencia es a nivel estatal. La licenciada Ortega Tauler lidera un exitoso bufete de abogados con prestigio a nivel del estado de la Florida, con oficinas principales en la ciudad del Dorado. Y la oficina de bufete de la doctora Tauler es Ortega Tauler Associates. También la licenciada Ortega Tauler es fundadora de la firma Legacy Trust Counsel, que ofrece servicios legales y personales y para compañías, negocios, en términos de protección de herencias, patrimonios y activos. Esta nueva línea de servicios legales brinda a los clientes soluciones legales y acertadas para la protección legal de la familia y negocios, tales como testamentos, fideicomisos, planificación de herencia, sucesión de empresas, protección para empresas mayores o personas con necesidades especiales. En algunos webinars anteriores hemos hablado de la empresa familiar y los aspectos de una dinámica de una empresa pequeña, cómo crece y cómo la familia, el padre, el abuelo transfiere ese conocimiento, la gerencia de esas compañías. Hoy lo estamos viendo desde un punto bastante legal, por eso tenemos una vez más a la licenciada Ortega Tauler, con lo cual le pido a la audiencia que le demos la bienvenida. Licenciada Elena Ortega Tauler, por favor, comparta su screen y aquí la dejo para que comparta todo su conocimiento con nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias Jorge. Estoy muy contenta y agradecida con FIU, con usted, su equipo, de estar aquí hoy en este tema tan importante y en español, testamentos, fideicomisos y protección de activos. Entonces, para comenzar, voy a utilizar aquí mi comando. Gracias por esa presentación y por esas palabras tan generosas. En testamentos, fideicomisos y bienestar tenemos bastante materia que cubrir hoy porque
es un tema que a veces no abordamos y ahora les voy a explicar algunas de las razones por qué esto muchas veces no se toca hasta quizás cuando hay un problema. Entonces, en la vida hacemos muchas planificaciones. Hoy estamos hablando de planificación de patrimonio, ¿verdad? Pero hay otras planificaciones que sí hacemos en la vida, cosas importantes, como una boda, vacaciones, que a mí me encanta planificar, y otros eventos. Pero en realidad, muchas veces no planeamos sobre incapacidad, nuestra incapacidad que puede ocurrir, o nuestra muerte, que de seguro en algún momento va a ocurrir. Entonces, hay veces que yo le pregunto a mis clientes por qué no han hecho ningún tipo de planificación. Están trabajando, están acumulando bienes, pero no han hecho ningún tipo de planificación. Y hay muchas respuestas que he recibido, que están muy ocupados, yo lo entiendo, es algo que se va como dejando a un lado, que son muy jóvenes, que no son suficientemente ricos. Todos esos son mitos, ¿verdad? Eso en realidad no es cierto. Ser muy joven no es una razón porque todos los que son mayores de 18 años en los Estados Unidos son legalmente adultos y nadie más que ellos pueden hacer la decisión sobre su salud, sus bienes, sobre nada. En realidad son los únicos que lo pueden decidir. Por ejemplo, yo tengo hijos y no puedo decidir por ellos porque son mayores de 18 años. Y algo que quiero aclarar aquí también para ustedes, también quiero hacer la aclaración que lo que estamos hablando hoy se refiere a las leyes de los Estados Unidos, ¿ok? Porque sé que hay muchas personas que nos están acompañando hoy de fuera del país. Si tienen propiedad en los Estados Unidos o negocios, claro que esto es muy importante para ustedes y les va a afectar. Entonces, estas personas que pueden haber planificación, nosotros hoy, quizás están buscando una información más profunda, quieren saber si la planificación que han hecho está bien, que no es una planificación que está obsoleta porque ya pasaron muchos años o quizás han habido cambios en su vida con algún tipo de planificación a medias. Por ejemplo, una planificación completa es algo que incluye si esa persona queda, si hay decisiones médicas que hay que hacer, los activos que estén ya protegidos, quizás en un fideicomiso. No es solamente, muchas veces las personas me dicen, bueno, ya yo hice planificación, yo tengo un testamento o tengo un seguro de vida común, especialmente en la comunidad hispana. Bueno, yo hice una planificación porque puse a mi hijo o a mi hija en la cuenta de banco o lo agregué a la propiedad, a la casa, al título de la casa. Y yo les voy a explicar en unos minutos por qué eso es algo peligroso y quizás algo que se puede revisar. Si tienen alguna pregunta, como les dijo el doctor Sumaeta, Jorge, que pueden ponerlo en el chat y nosotros nos encanta ser interactivos porque así lo hace más interesante y también pueden tener un documento, un papel a su lado y hacer alguna pregunta que quieran hacer o alguna nota para que después lo puedan preguntar. También le vamos a dar la oportunidad de que puedan consultar a través de correo electrónico, van a tener la información, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, Elena, muchas gracias. Y un puntito muy importante, cuando tú mencionaste que esta ley o las pautas legales que tú vas a compartir con nosotros es pertinente a las personas que viven dentro de los Estados Unidos, ¿hay alguna diferencia entre estado y estado también o solamente... no, esa es la pregunta. Sí, muy buena pregunta porque en realidad yo soy abogada licenciada
en el estado de la Florida solamente. Con las leyes federales, sí puedo practicar en todo el país, pero con las leyes estatales, que es de lo que estamos hablando ahora, se trata de cada estado puede tener una pequeña diferencia. Generalmente, Jorge, es bastante parecido, pero hay algunas diferencias. Entonces, si usted está en otro estado de los Estados Unidos, esto es algo que debe considerar y verificar que lo que estamos hablando aquí hoy aplica de igual manera en su estado. Interesante, muchas gracias. Ok, perfecto, muy buena pregunta, gracias. Entonces, si usted tiene algo o alguien que usted desea proteger y está aquí en el lugar correcto, porque es algo que puede apuntar ahora en esa nota que le sugerí, ¿qué es lo que le preocupa? Quizá a sus hijos, su esposo o esposa, alguna persona que tiene necesidades especiales o discapacitado, o quizás usted tiene un negocio y quiere saber qué pasaría si algo le pasa a usted y hay formas de protegerlo para que ese negocio no muera el día que usted muera. Entonces hay un temor, hay varios temores, pero el temor número uno o la razón número uno que yo recibo cuando le pregunto a mis clientes, bueno, ¿por qué no han planificado? Me dicen que si planifican es como que están atrayendo la muerte o un problema y por eso no quieren, dicen, no quiero ni pensar en eso. En realidad, yo nunca he visto una conexión y eso es una superstición. Es como cuando uno compra seguro del carro o de la casa, no es porque estamos esperando un huracán o que pase un accidente, es una protección y eso es lo que se trata aquí. Entonces también hay otro temor o razón que dicen, bueno, va a tomar mucho tiempo y esto es algo que no debe ser. Si usted está en el lugar correcto, con el abogado correcto, los abogados correctos, no debe tomar mucho tiempo. Generalmente, por ejemplo, en el bufete mío, toma de 4 a 6 semanas. Y también otra razón, ahí es muy complicado, no sé dónde tengo los documentos, no tengo ahora tiempo para envolverme en todo eso y no debe ser complicado. En realidad lo puede ayudar a usted a organizarse legalmente y financieramente más que nunca. Hay un problema cuando no se sabe dónde están los activos, cuáles son las cuentas. Y les voy a explicar que aquí en este estado y en todos los estados hay un departamento que es de activos no reclamados y ahora está en $2 billones, lo que quiere decir que muchas personas eh, normalmente no saben cuando un familiar muere, hay veces que se pierden activos, cuentas y cosas así. Si usted vive en los Estados Unidos, puede ir a Google Search, poner el estado que usted está, por ejemplo, si está aquí en el estado de la Florida, puede poner el departamento de Department of Unclaimed Property, el departamento de activos no reclamados y pone su nombre. Nosotros hemos recuperado para clientes miles de dólares y eso es algo que lo puede hacer usted mismo. Una pregunta, Elena, en cuanto a estos temores, los cuales estás cubriendo, y lo pregunto con toda confianza por mis raíces latinas y ¿hay algún factor cultural que tú ves con respecto a las familias latinas que no nos embarcamos en este tipo de conversaciones a una edad más temprana, digamos? Sí. ¿Notas eso? Sí, eso lo veo tan común, es una de las cosas que me motivó a mí. Jorge, como estabas hablando, yo siempre tuve el bufete de litigio por muchos años y continúo con esa parte de la práctica, pero cada vez que yo hablaba con mis clientes y terminaba su caso, veía que no tenían las propiedades con los títulos correctos, si les pasaba algo. Luego hay una historia que voy a comentar en un momento también. Llegaban y ya era muy tarde porque ya la persona había fallecido, no había que entrar entonces en la corte de testamentos que se llama probate court
Y de ahí hay conflictos, gastos, se pierde muchas veces casi todo en ese proceso, especialmente cuando no hay mucho dinero. Entonces, yo creo que es muy importante que nuestra comunidad hispana sepa que si no se planifica, la familia no se protege. Eso es lo que pasa. Ya me doy cuenta que no solamente eres una persona con un bagaje educacional, con muchos talentos, pero también el talento, el conocimiento en el aspecto legal, pero también ya veo un talento especial muy mágico en el sentido de poder explicar este tema que en muchos casos es incómodo, ¿no? Para muchas Ajá, familias, ajá. poderlos hacer que entiendan. Sí, es a veces algo, pero mira, ¿sabes lo que yo pienso para tener la mejor vida ahora? Es mejor estar tranquilo y en paz, sabiendo que hemos cubierto a nuestros deberes, a nuestra familia. Y es verdad lo que dices, Jorge, que a veces resulta como algo que uno no quiere pensar. Por eso digo, sí, fácilmente planeamos unas vacaciones, pero planificar algo así no es a veces tan fácil. Para eso estamos aquí, para hacerlo fácil. Tengo una pregunta de un miembro de nuestra audiencia. Dice, vivo sola aquí y mi familia en mi país. Me gustaría saber qué documento es más recomendable para poner mis bienes a mi familia, porque Mm, me dijeron que con un testamento no es suficiente. ¿Qué me mm. recomienda? Sí, Me gustaría saber qué pasos tomar. sí, lo que ocurriría en el caso de esa persona es que un testamento va a hacer una complicación también para la familia. El testamento solamente lo que dice es quién usted quiere que reciba qué. Eso es todo. Entonces llega a un juez. El juez entonces, primero que nada, tiene que ver si hay reclamaciones contra sus activos, o sea, los acreedores son los primeros que pueden, eso es cuando hay un testamento solamente, son los primeros que pueden someter reclamaciones. Mientras tanto, su familia que está en otro país, pues entonces tuviese que buscar un abogado aquí en los Estados Unidos, presentarse a la corte, hacer una reclamación como heredero o heredera. Y si hay un testamento igual, el testamento o no testamento termina en la corte de testamentos, el probate court. Solamente el fideicomiso, que es lo que yo le aconsejaría que consultara sobre eso, es lo que puede ayudarle a evitar la corte de testamentos, ya que su familia no gaste miles de dólares. Aproximadamente se calcula que entre un 8 y un 10% se va en ese proceso, cosa que es voluntario, se puede evitar. Bueno, entonces continuando aquí, me alegro que tengan muchas preguntas. Eso quiere decir que les interesa este tema y que es algo que quieren aprender. Otro temor común que hemos tocado también es que hay personas que piensan, ay, si ya cuando sea viejito, viejita, entonces hago esta planificación o no soy rico suficiente. Como hemos hablado, aunque tenga una casa, aunque tenga una cuenta de banco, es importante saber qué pasaría si algo le pasa. Y esta cosa de, bueno, no soy suficientemente mayor, es que no hay edad para que algo ocurra y lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, si usted ha hecho alguna planificación, por ejemplo, si ha hecho algo, si ha puesto un fideicomiso, un testamento, piense ahora, entonces, ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que le preocupa? Quizás usted hizo un documento de llenar los espacios vacíos y no sabe si funcionaría sus documentos. Entonces, como les había dicho, usted está en el lugar correcto si quiere proteger sus bienes o algún familiar. Y también si hizo un plan o parte de un plan, pero ya pasó mucho tiempo, pueden las leyes haber cambiado o o su familia quizás ha cambiado. Porque esos planes que le dicen, ah, mira, solamente con $99 o un fideicomiso con $1,000, tenga mucho cuidado cuando va a lugares así, porque pueden ser algo que es un formulario, formas como llenar el espacio y esto es algo específico, no aplica igual para todas las personas.
La realidad es que planificar su patrimonio no se trata de uno, ¿verdad? No se trata de usted, se trata de sus seres queridos y cómo ellos van a lidiar con lo inesperado, ¿ok? Y entonces eso lo vamos a aprender hoy, lo van a aprender de dos perspectivas diferentes, el antes y el después. El antes puede ser ahora, cómo están las cosas, qué dice la ley, y el después, cuando todo esté planificado con documentos correctos y que sean tailor-made, o sea, que sean justo para usted y específico para usted. Entonces, como les dije, el antes puede ser algo defectuoso y algo que no le lleve a usted a los resultados que desea. Y el después, cuando ya su familia está protegida y todo lo que usted ha trabajado y todo lo que usted tiene va a pasar a las personas que quiere de la forma que usted quiere. Entonces, además, vamos a cubrir unos detalles, cómo empezar el proceso, qué usted necesita hacer, cómo se puede organizar. Nosotros vamos a dar nuestro correo electrónico y le podemos enviar unos recursos que son, por ejemplo, un formulario para que usted se empiece a organizar con sus activos, sus familiares, en quien usted confía para que haga ese seguimiento de distribuir lo que usted quiere. Primero quiero decirles sobre mi familia, que es mi pasión. Tengo 5 hijos. En realidad tengo 6 porque hace años adopté el sexto y ahora ya todos tienen más de 18 años, pero todavía necesitan mi protección, mi planificación. Entonces, un poquito de mí es que, como dijo Jorge, yo estudié en la Universidad de Miami y cuando empecé a ver, después de practicar de más de 20 años o por más de 20 años, los problemas que tenía nuestra comunidad, entonces decidí actuar. Entonces, vamos a hablar primero de lo básico. Hay una persona, por ejemplo, que había preguntado qué es lo que podemos recomendar, ¿verdad? ¿Qué tipo de planificación? Y la vamos a cubrir hoy. La diferencia entre un fideicomiso y un testamento. Muchas personas me dicen, bueno, ya yo tengo todo planificado. Hice el testamento y ya puse a mi hijo en la casa y eso no es un plan completo. Entonces, también hay poderes legales y de vida que usted quisiera, sus decisiones que sean honradas si algo le ocurre. Y también nosotros hacemos un testamento, pero es un testamento que va a advertir cualquier cosa que quede en su nombre si le pasa algo a usted en el fideicomiso. Esa es la forma perfecta de hacerlo. Entonces yo les estaba contando de una clienta, yo le llamo el tipo, bueno, una historia típica, en realidad María, no es el nombre real de ella, pero lo que le pasó a María cuando yo tenía en mi bufete, un bufete grande de litigio, en ese tiempo era muchos casos de litigio, el padre de ella había sido nuestro cliente y lo que le ocurrió fue que cuando él falleció, él había ido a un abogado y había hecho un plan, un fideicomiso, pero no había transferido los activos al fideicomiso. De eso vamos a hablar. Esto es muy, muy importante y es peligroso, porque él estaba casado con la segunda esposa, no era la madre de los hijos, pero había puesto su seguro de vida a nombre de la esposa. Cuando se divorciaron, se le olvidó quitar el nombre de la esposa. Cuando él fallece, ya no había nada que podíamos hacer, porque la compañía de seguro actúa por contrato. El que está puesto como beneficiario es al que van a pagar. Y si es un niño, porque yo considero 18 años un niño, pero es un adulto legal, si usted lo pone como beneficiario, va a recibir ese dinero sin ninguna protección, sin ninguna restricción. En el caso de María, su papá no cambió a la esposa y no cambió los otros bienes cuando se divorciaron. Entonces terminaron, aunque tenía un fideicomiso, no estaba completo. Terminaron en la corte de testamentos y por eso nosotros revisamos nuestros clientes cada 2 a 3 años. Las leyes cambian,
las situaciones cambian, como un divorcio, por ejemplo, es muy importante que revise sus documentos. Entonces, esto es como una, vamos a decir, una imagen que es como qué ocurre en la corte de testamentos. Corte de testamento es como una tubería rota, donde solo hay lentitud, hay también gastos que se pueden evitar. Es una demanda que usted presenta contra usted mismo con su propio dinero para el beneficio en realidad de los acreedores. ¿Por qué? Son los primeros ellos los que pueden reclamar. Su familia tiene que esperar. ¿Y quienes llegan a la corte de testamentos o probate en inglés? Son personas que tienen al morir propiedades a su nombre y tienen o un testamento o no testamento. O sea, que cualquiera de las dos formas, con testamento o sin testamento, va a terminar su familia en este conflicto, en este proceso donde costos de albacea, costos de abogado, de tasadores, costos de garantía, de bond premiums, son los que se van a manejar ahí y como el 10% se va a ir en todo este proceso y lo va a pagar su familia. Lo único que evita esto es un fideicomiso. Entonces, yo les pongo como un ejemplo del carrito rojo que teníamos cuando éramos niños, donde poníamos nuestros juguetes y todo lo que se caía fuera del carrito, pues se podía perder. Pues igual, si tiene un fideicomiso, no puede tener el carrito vacío. Y eso fue lo que le pasó al papá de María. Él hizo su fideicomiso como si fuera su carrito, pero no colocó correctamente los bienes dentro de su fideicomiso. Entonces, si no puede colocar esos activos como si fueran aquí en la foto, esos juguetes en el trust, entonces tiene que ir a la corte de testamento, al probate court, aunque tenga el fideicomiso. ¿Por qué? Porque si no hay nada dentro del fideicomiso, es como que documentos vacíos, documentos que no funcionan. Entonces, para evitar ir a la corte de testamento, la lección principal de hoy es un fideicomiso, pero con todo dentro del fideicomiso. Es algo que nosotros hacemos en todos los planes y lo incluimos, no cobramos adicional por nada de eso. Porque los testamentos son un proceso público y un proceso que puede costar mucho dinero también en taxes. En el caso de Aretha Franklin, una famosa con tanto dinero, cuando murió tenía 80 millones de dólares su estate. ¿Y qué pasa? 40 millones se han perdido por no tener una planificación. Ella primero dijeron que no tenía un testamento, luego que sí encontraron un testamento, pero fue hecho a mano y no importa si hay testamento o no testamento, recuerde que tiene que ir a la corte de probate. Un error común y especialmente en la comunidad hispana. Dime, Jorge, tenemos No, una... que me ha dejado boquiabierto con esto de un patrimonio de 80 millones, 40 se fueron en taxes, en impuestos. Sí, y lo que ocurre es que si ella hubiese planificado, eso se hubiese podido evitar, porque en este momento la cantidad de taxes que se aplica a un patrimonio es los patrimonios mayores de 11 millones de dólares. Pero eso cambia. Ha bajado a $675,000. Ahora se está hablando que pronto puede bajar a 2 o 3 millones de dólares. Eso es algo que fluctúa. Ahora tenemos una nueva administración aquí en los Estados Unidos y entonces es algo tan importante saber que cuando usted suma todos sus activos, si son más del dinero, de la cantidad esa que le permite gratuitamente pasarla sin aplicarle los impuestos, entonces usted tiene que tomar acción. Los impuestos en este momento están bajos,
al por ciento de 40%, pero fluctúa entre 40 y 55. Wow. Y no interesa si es que la persona vive afuera, ¿no? Ellos tienen que someterse a las reglas de impuestos de los Estados Unidos, de la Florida. Exacto. Jorge, cualquier persona que tiene o un negocio o propiedad, bienes raíces, cuentas de banco en los Estados Unidos, tiene que pasar por la corte de probate, tiene que hacer planificación adicional para que eso no ocurra. Eso es muy importante por si tenemos personas que están fuera del país, pero que hacen negocio en los Estados Unidos y tienen propiedades en los Estados Unidos. Y en esa misma nota tenemos una pregunta de uno de los miembros de la audiencia. Dice, ¿bajo qué figura jurídica recomienda comprar una propiedad de bienes raíces? Normalmente cuando ya nosotros tenemos un fideicomiso, ya que lo hacemos para un cliente, ya lo hizo. Entonces es como tener ese carrito rojo que estaba hablando. Si ahora usted adquiere algo nuevo, lo va a titular en el cierre a nombre del fideicomiso. Es la mayor parte de las veces de la forma que se hace. Si ya tiene esa propiedad y la tiene a su nombre, a nombre de usted y su esposa o un negocio, puede entonces retitular esa propiedad al nombre del fideicomiso. Y otra cosa importante que vamos a cubrir es que si tiene negocios, que hablaba usted, Jorge, de los negocios familiares y ese tipo de cosas. Los negocios también, el interés del negocio, o sea, los stocks o los member units, si tiene un LLC, tiene también o debe ser transferido al fideicomiso. Creo que lo contestaste de una manera indirecta, pero otro participante, miembro de la audiencia, pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo que puede durar un trust, un fideicomiso? El trust es para siempre. El trust es para Pues, siempre. Siempre y cuando, si hay cambios, y si usted puede hacer una enmienda. Es más, se continúa con el mismo nombre, que también tiene una fecha como de nacimiento, vamos a decir entre comillas, cuando se crea el trust, y entonces usted puede hacerle un restatement que se llama correctamente, que es como enmendar ese trust si es necesario porque usted tiene algo que quiere cambiar. Porque acuérdese de una cosa, el Revocable Living Trust es eso, revocable. Mientras usted vive, ahora vamos a llegar a esta parte, yo sé que hay tanta información que vamos a llegar a esta parte donde mientras usted vive, usted controla su fideicomiso, pone propiedades dentro, las saca, hace lo que usted quiera, va al banco como hace ahora. O sea que usted sigue en control. La única diferencia es que nunca tiene que ir a la corte de testamentos. Entonces, un error común es poner las propiedades juntas con otro beneficiario, aunque sea el esposo o la esposa, hay que tener cuidado que está titulado correctamente porque puede terminar parte de esa propiedad si uno de los dos muere en la corte de testamentos. Y acuérdese, si tiene propiedades en diferentes estados y no tiene un fideicomiso que ha titulado esas propiedades entre diferentes estados dentro del fideicomiso, lo que puede ocurrir es que tiene que abrir 2 o 3 casos y mucho dinero y tiempo pasarían. Entonces acuérdense que el IRS siempre viene primero, las tasas están ahora en 40%, pero fluctúan. Entonces, falta de planificación lo puede llevar a que la propiedad suya caiga en el Departamento de Propiedad No Reclamada de la Florida, que ahora está en $2 billones, y puede investigar si tiene usted o su familiar, alguna propiedad ahí. A veces hay como depósitos que se hacen a compañías de electricidad y demás, y cuando no lo encuentran a la persona, ponen ese dinero en ese fondo. Así que puede buscar a ver si tiene algo. Entonces, para evitar conflicto,
tenga mucho cuidado con los documentos de hazlo tú mismo. A veces las personas para ahorrar dinero hacen algo así y eso es muy peligroso. Entonces, cuando se trata de los jóvenes, yo estaba hablando de que algunos beneficiarios pueden recibir sin ninguna restricción o supervisión dinero y lo que usted pone en un testamento no tiene poder. Si dice, quiero que mi nieto José tenga primero que ir a estudiar a la universidad y luego después recibe lo que le estoy dando, eso no tiene validez en un testamento, solamente en un fideicomiso. Y lo que usted le deja a ellos en un fideicomiso puede ser protegido contra terceras personas, contra futuros divorcios, reclamaciones, deudas, demandas y demás. Eso es asset protection, protección de activos, y es por vida para ellos. Entonces, cuando hablamos de un fideicomiso, hay tres partes. El otorgante, que es usted, el fideicomisario, que es usted, y el beneficiario, que es usted. Usted está jugando esos tres papeles o roles mientras usted vive. Cuando ya usted no está, hay un fideicomisario que lo sustituye y ese es alguien que usted determina y no un juez. Usted tiene el control y los beneficiarios van a ser los que usted determine mientras usted vive. Aquí está una tabla que ya hemos hablado de algunas de las diferencias entre un testamento y un fideicomiso. El fideicomiso es la única forma de evitar el tribunal de testamentos y también evitar complicaciones, retrasos, impuestos innecesarios y el control judicial. Acuérdese, el juez no conoce a las personas que se van a presentar, a sus familiares, pero usted sí los conoce y usted puede decidir quién sería la persona que usted va a poner a cargo o a recibir esos bienes. Entonces, evitar el tribunal de testamento o testamentaria es retitular sus cuentas. Entonces, asignarlas si tiene un negocio, por ejemplo, y es transferir todo para que todo esté dentro de ese fideicomiso y esté dispuesto para el día que usted tenga una discapacidad, si la tiene, o el día que ya no esté aquí, cómo van a suceder las cosas y que sus deseos sean honrados y respetados. Y acuérdese que hay que transferir correctamente, muy importante. Y no nos podemos olvidar de los negocios, que también es a veces el activo más grande que tenemos. Trabajamos duramente para ello, crecemos ese negocio y al final no está, puede morir si nosotros morimos. Entonces, se pueden eliminar impuestos, se pueden también eliminar impuestos de aumento de capital. Ok, se puede eliminar a través de una planificación correcta. Y además, los activos y lo que usted le deja a sus hijos o si tiene herederos con algún problema, problema de salud, pueden ser protegidos para ellos por vida. Hay una historia que yo siempre hago que es personal mía, que cuando mis niños estaban pequeños, yo salí a cenar con su papá, tuvimos un accidente de regreso y me puse a pensar qué hubiera pasado si no regresamos a la casa. Los niños pequeños con una nana hubiese llamado a la policía, que otra cosa iba a hacer. Como no habían documentos legales dando autoridad a nadie a hacer nada, la policía probablemente se los hubiese llevado. Hoy en día yo hago planificación a todos mis clientes con esos documentos que le permite nombrar tutela para largo plazo y corto plazo. Corto plazo es si ocurre una emergencia, lo inesperado. ¿Quién va a tener autoridad de tomar los niños para que ellos no sufran? Y también a largo plazo, ¿quién los va a criar? ¿Y qué instrucciones le va a dejar usted? Es lo más importante que tenemos en la vida, nuestros hijos, y a veces la menos planificación que hacemos. Pero no se sienta mal si usted no lo ha hecho. Yo no lo había hecho y soy abogada.
Y me puse a hacerlo en ese momento y 70% de las personas, creo que los hispanos es mayor ese porcentaje, pero el 70% de las personas no han hecho ninguna planificación. Entonces esa tutela es muy importante y dejar todo con instrucciones escrito es parte de lo que ayudamos a nuestros clientes a hacer. Y los animales también pueden tener también un plan. Entonces vamos a hablar de los deseos médicos. Yo sé que el tiempo se nos está yendo bastante rápido, pero quiero decirles que si usted tiene sus deseos de qué usted quisiera, qué persona va a tomar acción y tener autoridad de recibir su información médica, ayudar a hacer decisiones que sabe que usted quisiera. Si no hace eso, pues entonces, en realidad, los médicos se pueden llevar por un grupo de personas o pedirle a un juez si hay alguna disputa. Y eso es algo que usted puede evitar, especialmente ahora que hemos visto con la pandemia. Simplemente porque están casadas las personas, no quiere decir que un cónyuge tiene el derecho de ir y decir, bueno, eso es lo que yo quiero que ocurra o que él quería, porque la ley no dice que esa persona, aunque su esposa, tiene el derecho de hacer eso. ¿Se acuerdan del caso de Terri Schiavo? Ella tenía 26 años, quedó discapacitada con una alimentación artificial a través de un tubo y el esposo dijo eso no es lo que ella quería. Ella tenía un documento, pero fue un documento de estos de llenar el espacio que yo le estaba hablando. Y lo que le ocurrió es que ese caso fue un desastre. Terminó en la corte por años, mucho dinero, mucho sufrimiento, hasta que al fin le quitaron esa alimentación para que ella pudiera descansar. Entonces, usted puede poner esos documentos cuando hace su planificación. Es parte de poner cómo usted quisiera, cuánto tiempo quisiera usted estar en una situación así de una máquina, de un soporte vital, cómo quisiera usted, por ejemplo, ventilación temporal o intubación, y es algo que usted puede detallar. Yo tengo clientes que dicen, bueno, si más de 30 días no me recupero y no voy a recuperarme, yo no quiero que me prolonguen la vida. Cosas así, ¿no? Que uno puede decidir en vida. Entonces, después, eso es lo que usted puede hacer. Puede mejorar todo lo que hemos hablado poniendo esta planificación. Y ahora que hemos llegado casi al final, el paso número 1 es una revisión de todos esos activos. Como yo le dije, yo le puedo enviar ese documento que también lo tengo en español para que usted detalle sus bienes y lo tenga por lo menos más organizado. Algo que usted puede hacer ahora. El paso número 2 puede darle protección de activos, lo que se llama asset protection, para que sus familiares, seres queridos, no pierdan lo que usted les deja. Paso número 3, si tiene menores en su vida, puede planificar su tutela. Paso número 4, usted es el que puede adecuadamente hacer la decisión médica para que un juez no tenga que decidir lo que usted quisiera. Y adivinar, porque tendría que adivinar. Y si usted desea controlar lo que le sucede a sus seres queridos, en, por ejemplo, su empresa, algo así, ya lo puede poner en su fideicomiso. Entonces, muchas personas, ahora que hemos llegado al final, piensan, bueno, ¿cuáles son mis bienes? No es solo el dinero, también son sus valores, sus historias, sus ideas, experiencias. Y si tuviera que escoger, a lo mejor usted pensaría que puede ser el dinero, pero la mayoría de las preguntas que yo les hago, las respuestas de los clientes que yo les pregunto esto, me dicen, no, yo hubiese querido que mi papá me hubiese contado todo lo que le ocurrió en tal fecha o a mi abuelo. Son cosas que debe ocuparse ahora para dejárselas a sus seres queridos. Entonces, la planificación típica es pensando que es en la muerte
y cuánto le va a costar y buscar formularios preformulados. Y esa no es la planificación que yo recomiendo. Y su experiencia debe ser que usted sabe cuánto le va a costar y sabe lo que usted va a resolver con eso para usted y para su familia. Entonces, por ejemplo, en mi bufete, nuestra promesa es de que su patrimonio no deja piedras sin voltear y le dará esa paz mental de que usted se ocupó de esto y sus familiares son los que van a saber que usted se ocupó de cumplir su promesa. Entonces, este proceso, como le dijo Jorge, es 3 pasos. Primero, nosotros hacemos una sesión que es complementaria. Nosotros no le cobramos nada por hablar. Y si usted decide, ya planificamos, hacemos la ceremonia de firma a las 4 semanas y una reunión final donde hablamos de su legado y esas historias, esos mensajes. Wow, tanta información, Elena. Te voy a ser sincero que yo creo que estoy acostumbrado a procesar bastante cantidad de información, pero veo que esto es tan importante. En parte me siento un poquito mal también personalmente porque digo, o sea, es que yo también tengo que comenzar a hacer muchas de estas cosas. Y yo creo que no vamos a ver más eh, antes de lo que yo pensaba. Porque siempre es bueno conversar de este tipo de cosas, las puedes estar compartiendo con nosotros, muy importante. Hay algunas preguntitas, dice, ¿cómo podemos, bueno, están hablando de cómo pueden obtener tu presentación? Y eso creo que dirigiéndote a ti, contigo directamente, puedes compartir con ellos. Sí, claro. Eh, Hay cosas bastante específicas, dice, ¿qué sucede con los activos, propiedades de una empresa LLC en Ujú. Texas que es subsidiaria de una empresa mexicana? Ok. Bueno, en ese caso, si es subsidiaria, esto es algo como más que tuviésemos que tener como una consulta, pero podemos tener una llamada, algo así, porque tuviera que hacerle varias preguntas. ¿Cuántos son los miembros, por ejemplo? Si es subsidiaria, si es controlada totalmente, 100%, si hay alguna parte que le pertenece a algún individuo. O sea, que esas son algunas preguntas muy interesantes, pero que sí están bien hechas y me alegra que estén pensando en cosas así. Qué bien. Otro dice, ¿cuál es el costo aproximado de hacer un fideicomiso o testamento para alguien que solo tiene una casa y un negocio? Ok. Bueno, en este hay un rango, porque todo también depende de algunas cosas que le voy a explicar, de la planificación de los componentes que quiere agregar. Por ejemplo, si quiere protección de asset protection, que eso es para que sus hijos, seres queridos, su esposa, esposo, lo que sea, que si va a recibir esos activos protegidos de cualquier reclamación hasta de compañías, de negocio, de lo que sea. Si va a ser así, eso cuesta normalmente un poco más, pero vamos a decir un rango. Estamos hablando de entre unos 2,000 y dependiendo del hasta dónde quiere llegar con la planificación, un aproximado de 2,000 a 5,000 es lo que yo estimo para algo completo. Acuérdense que no es solamente el fideicomiso, pero va a poner esas otras protecciones. Okay, gracias, Elena, muy buena respuesta. Y como sabemos, estamos compartiendo la información de tu contacto para que ellos, los participantes, se Claro. contacten directamente contigo. Hay un escenario bastante específico, no sé hasta qué punto quieres responder. Dice, somos una familia de 5, mi esposo y 3 hijos. El mayor o la mayor tiene 23 años, ya no vive con nosotros y tenemos 2 hijos jóvenes de 16 y 17. Tenemos solo una casa paga y una corporación que sí tiene valor. Tenemos 1 millón en seguro de vida a término y otro whole life y ya tiene un valor importante en cash revenue. He escuchado que también es bueno dejar organizado el seguro de vida como se quiere repartir y cuándo y la forma. Quisiera un poco de información de esto. Me encanta esa pregunta. Muchas gracias por esa pregunta porque cubre
cubre varios aspectos. Si, por ejemplo, vamos a hablar del seguro de vida. Jorge, si hay una persona que es el beneficiario, esto me pasó con un cliente, el beneficiario, ella tenía 2 hijos, el beneficiario, uno de los hijos que ella piensa que es el más responsable, lo puso de beneficiario, además que estaba ya mayor de edad, como por ejemplo este señor o señora tiene una hija de 23 años, entonces tiene a los otros 2 más pequeños. En el caso de esta señora, eran 2, le puso el beneficiario al hijo mayor. ¿Qué ocurrió? La señora fallece y el hijo tiene buenas intenciones en que su hermano reciba la mitad del dinero, ¿verdad? Pero, mientras tanto, él se había casado y la esposa ahora se estaba divorciando, le pone la demanda de divorcio y dice, la mitad de esto es tu cuenta, tú tienes este dinero, me pertenece. O sea, hay que tener mucho cuidado de poner las cosas, aunque nos parezca, mira, solamente hay aquí, yo confío en fulano. Acuérdense que cuando un activo está bajo su nombre, está también a riesgo de que, aunque yo tenga buenas intenciones, y si alguien me pone una reclamación, una demanda, si tengo deudas, cosas así, ¿no? Entonces, en ese caso tiene varios componentes. El seguro es muy importante que determine su fideicomiso para que sea el negocio, súper importante. La casa igual, porque ¿qué pasa? Si la casa luego la venden los hijos, puede perder valor en capital gain, si no está puesta en un fideicomiso. Hay tantas cosas en esa pregunta que sí Muy importante y me hace apreciar mucho más tu ocupación y la línea a la cual te dedicas, porque nos ayudas a planificar, nos ayudas a poner en perspectivas y muchas veces romantizamos bastante las interacciones con otros seres humanos al punto que nos olvidamos de este tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Sí, sí, y uno de los días así más tristes, por ejemplo, que yo tengo en mi profesión, es cuando llega una persona que se pudieron haber evitado tantas cosas y le tengo que dar la mala noticia de que ahora esto no va a ocurrir de la forma que quería la persona, ya es muy tarde. Entonces me gusta que tomen acción, que pregunten. Y no solamente conmigo, si están en otro estado, deben preguntar a un abogado en su estado, pero que tengan esta información me parece vital. Algo me dice que vas a recibir muchas llamadas inmediatamente después de culminar este webinar. Bienvenidos todos y en todo lo que le pueda ayudar y recursos que le pueda proveer, se los envío de todo corazón. Muchas gracias. Vamos a tomar 3 preguntas más. No hay tiempo para más, pero dice la siguiente. Si tengo acciones de una empresa de Paraguay, ¿puedo hacer un fideicomiso en los Estados Unidos? Sí, sí lo puede hacer, porque es una propiedad que la persona tiene y puede hacer el fideicomiso en los Estados Unidos. Me gustaría a esa persona pudiéramos hablar o me puede enviar un correo para ver de la forma que está titulado. Y esto también se extiende, me imagino, a empresas, ¿no? No solamente es una propiedad, es una Sí, empresa, exacto. ¿no? ¿Cuál es la diferencia irrevocable, living trust, and revocable trust? Bueno, esa es una pregunta importantísima porque cuando se hace algo irrevocable, da protección para terceras personas, pero también le quita parte del control. Acuérdese, lo que es irrevocable está bajo su control. Entonces, cuando yo hablo de protección de activos para sus seres queridos, asset protection, protegerlos, blindarlos, que nadie pueda tocarlos, es para sus herederos. Para usted tuviese que crear una planificación adicional que sería irrevocable. Y de eso es un poquitito, es como el segundo paso, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que tienen esta preocupación tienen 2. También los puede proteger por si hay reclamación, por ejemplo, que no tocamos el punto de Medicare, de cuidado a largo plazo, que entonces Medicaid puede reclamar y también las personas tienen que calificar. Eso aplica más a nosotros aquí en los Estados Unidos y cada estado tiene un poquito diferente las leyes.
La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere con la tasa de 40% o más aplicable de impuesto? Si, por ejemplo, ahora están hablando de que hay una cantidad de, que que no aplican los impuestos, que ahora en este momento está en 11 millones, pero están hablando de que eso va a bajar a 2 o 3 millones. Vamos a suponer, como está ahora, en 11 millones, cualquier impuesto como Aretha Franklin, que ella tenía al morir 80 millones, 40% tuvo que pagarlo en impuesto, mucho dinero, y es por falta de planificación, se pudo haber evitado eso. Elena, te comparto que tenemos muchos mensajes agradeciéndote por la información, la importancia de tu presentación. Quieren el link, quieren tu información, pero vamos a compartir. Una pregunta más y entramos al cierre, ¿ok? ¿Qué criterio debe primar a la hora de decidir hacer un fideicomiso y el lugar donde realizarlo? Perdón, ¿cómo fue la primera parte? No te ¿Qué escuché. criterio debe primar a la hora de decidir de Okay. hacer un fideicomiso y el lugar donde realizarlo? Bueno, debe realizarlo en el estado donde usted vive, primero. Segundo, que debe tener una evaluación completa de todos sus activos. O sea, que usted tenga, que sea considerado todos sus activos y todos sus familiares, sus deseos. Y entonces usted puede ir a un abogado, no le aconsejo que lo haga de otra forma, porque estaría usted haciendo un documento que sí, tiene un montón de palabras, pero que usted no tiene la asesoría legal. Es muy importante la asesoría legal. Yo le doy a esa parte del fideicomiso la mayor parte del tiempo. Tomo a veces 2 horas hablando con las personas para ver cuál es su situación y sus deseos y la estructura que le vamos a dar al fideicomiso. Muchas gracias, licenciada Elena Ortega Totler. Entro a nuestro cierre, a los últimos párrafos. Te comparto el micrófono en un ratito para que te despidas de nuestra audiencia. Quiero agradecerle a nuestro equipo de aquí de FIU Continuing Education, Mrs. Ponce, también Melissa Maldonado, Danae Barata, Sharon Smith, que sin ellas no podríamos llevar estas oportunidades de aprendizaje a ustedes. Cuando conversan con cualquiera de mis compañeros de trabajo se dan cuenta que hay pasión, que hay intelecto y mucho talento con la dedicación. Y tú te has dado cuenta de eso, Elena, que se dedican a esto para realmente llegar a hacer llegar toda esta información a nuestra audiencia. Sí, es muy importante estar comprometido con ver resultados. Así que gracias a Jorge, a tu equipo, a FIU por esta oportunidad y por importarles que nuestra comunidad sepan qué es lo que pueden hacer. Gracias, Elena. Por favor, a nuestros audiencia, que por favor no se olviden de llenar esa encuesta al final del webinar. También les quiero recordar que tenemos un curso online, un curso de capacitación financiera que se llama Financial Qubits. La estructura gráfica los va a ayudar a aprender fundamentos de finanzas y de contabilidad. Este programa puede ser muy importante, solamente son 10 horas que es lo que nosotros llamamos asíncronos, lo pueden hacer a su propia, cuando tengan tiempo, de manera calmada. Por favor, vamos a compartir información en el chat para que se suscriban a esta nueva oportunidad de aprendizaje en términos financieros, se llama Financial Qubits. ¿Okay? También les quiero comentar que por ahora vamos a cesar nuestros webinars hasta agosto. Tenemos muchas actividades durante el verano y quisiéramos tomarnos un break y volvemos en agosto con nuestras series de webinars. Elena, con esto te comprometo para hacer el mismo seminario, pero en inglés, ¿ok? Esta Mucho vez. gusto. Gracias, mucho gusto. Agradeciendo a todos los compañeros, muchas gracias. Los esperamos, pero te doy 30 segunditos para que te despidas, Elena. Bueno, pues muchas gracias. Sé que es mucha información y que les agradezco la participación y que pueden contar conmigo para cualquier pregunta.
Muchas gracias con ustedes, la licenciada Elena Ortega Totler. Muchas gracias, manténganse saludables y nos vemos en agosto. Gracias.